alegra poder verlos. I'm going to start recording the class. Please behave. So today is the session number 7. We're going to cover a new topic, and this is part of the first topic of the second level. Okay, before I start discussing and developing the topic and we have this conversation about the Renaissance, I would like to know if you have any question about anything from the course, whether it can be related to the homework. Remember that the TED tienen hasta mañana para completar la lección de TED. Entonces, please guys, pongámonos al día con eso. No sé si tienen alguna pregunta. Algunos de ustedes me han consultado, Mister, pues, se graban las respuestas y todo. Sí, si le das submit al final, las respuestas están grabadas. Lick, Dígame, Judith. con respecto a una de las tareas que está en lo de British Plus, el último video que adjuntó solo era para ver la información que había ahí, porque dice que es interactivo y sí, ¿verdad? Uno toca ahí algo en el video y se ve la información, pero no es como los anteriores que respondíamos las preguntas y ya quedaba guardado que lo habíamos realizado, sino que solo queda como leerlo. Sí, como les dije, bueno, hay un documento que me gustaría que también, ¿verdad? Lo vayan, yo les subí este documento, la clase anterior creo que les grabé el video para que lo pudieran ver qué es lo que sí era evaluado. Esa de la sesión número 6, si no me equivoco, es sobre... Bueno, no recuerdo cuál en particular era, chicos. Creo que la actividad número 5, que era sobre folklore, folk music, esta. No tenía un tema en específico, un ejercicio de práctico, sino que era una actividad de aprendizaje. Entonces no iba evaluado. Sí era interactivo, porque la mayoría de los contenidos me gusta hacerlos interactivos para que ustedes puedan, no sé, valga la redundancia, interactuar, right? But like, it wasn't evaluated. En ese checklist pueden ver cuáles actividades sí son evaluadas, por eso se las dejé por ahí. Para esta clase, ustedes no van a tener una homework que tenga que completarse para este día. Vaya, me gustaría que antes de ver lo de la homework de esta sesión número 4 llevaba una tarea que era una guía de preguntas. Si se fijan aquí, de 57 personas, solo 49 las entregaron. Ya no estoy expandiendo el plazo, chicos, porque tuvieron alrededor de 10 días. Si tú no lo justificaste, I'm sorry, but I'm not going to accept your homework. ¿Ok? Entonces, eso era con respecto a la sesión número 4. Sesión número 4 y ahorita vamos por la sesión número 7. Entonces, sí tuvieron mucho tiempo para hacer eso. Recuerden que están las 2 core questions iniciales, que ese también ya se cerró el plazo. Incluso se les abrió un día más el plazo para que les contestaran. Entonces, si no lo hiciste, I'm sorry for you, but like, I cannot do anything more than that. Tengo una duda antes de que siga, perdón. Dígame. Miguel, dígame. Sí, con respecto a la actividad que había dejado la clase anterior, la sesión, con respecto a la actividad de TED, ajá. Si ya contestamos eso, nosotros no podemos modificar alguna respuesta. Lo que pasa es que tú lo puedes hacer las veces que tú quieras. Oh, bueno. Ajá. Tú lo puedes hacer las veces que tú quieras. A mí en el reporte. Sí, es que tenía esa duda. Me va a aparecer. Algo así, ¿verdad? Bueno, de hecho tú estás ahí. Creo, el primero nombre. Exacto, sí. Entonces la cantidad de intentos y todas las cosas, cuántas tuviste correctas la primera vez, cuánto la segunda vez. O sea, el punto es que terminé y les contesté todas correctas, ¿verdad? La cantidad de intentos es lo que va a variar. O sea, si la sacas a la primera con todos,
es perfecto. Ahora, algo muy importante, chicos, sobre este TED, y gracias Miguel por traerlo a colación, es el hecho de que solo tengo 64 estudiantes completando esta actividad hasta el momento. Y esta actividad está diseñada para ambos grupos. Entonces yo tengo alrededor de 115 estudiantes, lo que implica que alrededor del 55% lo ha completado. Posiblemente el 50% de esta clase no ha hecho esta actividad. Si ustedes para la fecha del día de mañana no han completado la actividad, yo no les voy a dar ningún plazo de aperturarla nuevamente. ¿Ok? Porque he sido a veces hasta demasiado flexible y siento que ustedes ya van sobrepasando la confianza, ¿right? Muchas gracias, Lick. Si se marca el registro, les estoy recordando que para el día de mañana es la fecha límite para completar esta actividad. Y no es una actividad que te va a tomar horas y horas. Los chicos que ya la completaron te pueden decir, si tú no lo has hecho, te va a tomar alrededor de 10 minutos más, máximo. O si, Lick, una pregunta. perdón, dígame. Una pregunta. Por cada pregunta yo le daba enviar, pero ya al final de todo, no me aparecía para darle enviar. Entonces no sé si se enviaron cada uno. No, se enviaron, o sea, Okay. en todo caso sí están ahí, ¿verdad? Yeah, don't worry about that. Yo tengo una duda, Lick. Dígame, Lisandro. Fíjese que yo he intentado contestarlo, pero cada vez que yo intentaba me aparecía que tenía que registrarme. No sé si es que lo estaría haciendo mal o algo, porque sí, yo le daba enviar y me mandaba como que tenía que registrarme con Gmail o algo, no sé. Bueno, yo en la configuración recuerdo haberle puesto que no era necesario crear una cuenta para que ustedes le pudieran contestar. No sé si, chicos, a todos les pidió eso. Yes. Tienes razón. Sí, a mí también. A mí me pidió. ¿Les pidió registro? Sí, Sí. 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 Bueno, entonces, pero sí sí, tienen una cuenta. y- ¿Verdad? No. No, yo no la hice como me parecía, aparecía primero, creo que sería como licenciado, ¿verdad? Y después estudiante, o sea, entrar como alumno. Sí, o sea, no sé, te tendría que dar esto. Pero, Es que, Lick, cuando nosotros contestamos, ahí aparece la opción de ingresar o registrarse. Y ya después de haber hecho eso, si uno le aprieta, digamos, registrarse, ahí aparecen las opciones de registrarse, ya sea con Gmail, con Facebook. no, pero en todo caso, si ustedes solo ingresan, perfectamente pueden ingresar al ejercicio sin hacer el registro. No, pero aún así pide que creemos las cuentas, que nos registremos primero para contestarlo, porque si no, no nos da Pero el igual, permiso. no es algo que les pide un registro pagado, es algo gratuito, ¿verdad? No, exacto. Es Entonces, que el video sí se puede ver, o sea, pero cuando las ya al preguntas final es, hay que registrarse, pero es, o sea, gratis. bueno, perfecto, entonces ahí tomemos, creo que la mayoría tiene una cuenta, con la cuenta que está en el campus, con esa la pueden hacer, ponen el mismo correo, ponen una contraseña y ya. De todas formas, chicos, es mejor que hagan el registro porque más adelante tal vez vamos a tener otra actividad así, entonces ya tienen el registro. All right. Y si tienen problemas con eso, pues usted, después de la clase, podemos hacer, like, the practice, right? So, con la persona que tiene el problema, no sé quién era. All right. No sé si tenemos alguna otra pregunta, chicos. ¿No? Vale, entonces, vamos a iniciar con la lección, chicos. So today, guys, tenemos la lección que corresponde al periodo de The Renaissance. Great. Tenemos el periodo de The Renaissance. Renaissance, it's a period that is post the Dark Ages or the Medieval Ages. Entonces, en un contexto lineal, cronológico, ya pasamos un periodo primitivo, un periodo anglo-saxon, un periodo medieval que por cuestiones de tiempo solo fue una lección.
entramos a un periodo del Renacimiento, the Renaissance. This is session number 7. This class is being recorded and this is going to be available for you after the completion of the lesson. Make sure, guys, to check the lessons for any questions, because most of the time I answer the questions that you probably might have during the lesson, during the video. So as I always suggest you, please go and check the material first and then you ask me. Okay? We're gonna start with this. Hold on. All right, what do you know, guys, about the Renaissance? What comes to your mind? Do you have any background knowledge about the Renaissance? Have you ever heard about the Renaissance? Or is this the first time that you've heard about the Renaissance? Without Googling, right? I don't want to take that. I just want to know if you are familiar or not familiar. Transformation. All right. That's a word that comes to your mind. Transformation. Great. Yeah, it's a transformation because we move from a period to another period. So we transform the belief system. So the Renaissance will be the equivalent to Spanish of Renacimiento. That it comes from the French word that is actually means rebirth, renacer. Renacer en posturas, chicos, renacer en cultura, renacer en intereses, renacer en muchos intereses y el enfoque se desvía, se transforma, como le decía el compañero por ahí. All right, to start with, we have the concept, the definition of Renaissance, Renacimiento, periodo renacentista, was this period that followed both Europe out of the Middle Ages. Como les digo, si viéramos una línea cronológica, tenemos Anglo-Saxon, Medieval Ages, Renaissance. Okay? It was a time of renewed interest in things of this new world. Tres aspectos eran fundamentales en este periodo. Y lo que nos resume es un interés renovado. Tres aspectos son importantes. Letter A, we have human beings in their condition. So, pasamos de un periodo donde teníamos el oscurantismo del pensamiento o el pensamiento y el conocimiento limitado en el periodo medieval, en ese periodo feudal, donde era considerado culturalmente como the Dark Age, porque había poco producción, poco conocimiento y, o sea, el interés del hombre no era más allá que lo que la iglesia imponía o su creencia imponía o la institución que ahora se conoce como iglesia pues imponía. En este periodo sus intereses se transforman. Sus intereses, te digo, el interés de una persona y un colectivo, entiende esto como sociedad. Sociedades principalmente europeas. Entonces se transforma en una perspectiva donde yo digo, ¿en qué es lo que me voy a interesar? ¿En qué es lo que necesito investigar? ¿Qué es lo que necesito investigar? Y empezamos a tener human beings in their conditions. Empezamos a focalizarnos en qué somos, qué representa ser un ser humano y cuáles son las condiciones que nos representan o a lo que deberíamos aspirar. Eso número uno. Número dos, empezamos a tener en este periodo intereses en la educación, art, literature, science, architecture, and any other discipline that you can find over there. Entonces, pasamos de la omnipotencia, omnipresencia de la iglesia, bueno, a través de un Dios o del cristianismo en este último periodo de fe del Imperio Romano, con su diseminación del cristianismo, a tener una postura más científica, investigativa y básicamente en las diferentes disciplinas. Las diferentes disciplinas a través de la formación, investigación y la curiosidad, la exploración de la curiosidad. Te empezás a educar un poquito más. No cualquier persona tenía acceso a la educación. Era siempre una figura monárquica porque los reyes estaban ahí de nobleza y también de privilegios hacia las clases altas.
No es que todo el mundo empezó a ser educado, no es que todo el mundo practicaba las artes, la literatura o las ciencias, no. Era una primera instancia, un periodo limitado. ¿Cuánto duró este periodo de renacimiento? Aproximadamente 300 años. Va desde el siglo XIV en 1300 hasta el siglo XVII en el año 1600. All right, 1300 and the 1600. Entonces, esas tres cosas para tener un precedente. ¿Vemos bien por aquí, chicos? Yes, no? Yes. Great. Como segunda idea, me gustaría traer a colación que The Renaissance, a pesar que lo estamos estudiando en British Literature, no es un movimiento originado en England. Es un movimiento originado en Italia, en las provincias específicamente, bueno, con su evolución de Florencia, Venecia, Roma, Milán. Posteriormente se disemina, toma otros entornos y va por occidente, ¿verdad? Viaja a través del viejo continente y lo tenemos en estos países como Francia, España, Inglaterra y así. Y posteriormente llega su influencia también a las tierras del Nuevo Mundo, lo que se considera las Américas. The Renaissance started in Italy, where wealth and foreign trade supported art learning. Okay, where wealth from trade supported art learning. En la clase, ustedes van a poder, en la sesión número 7, donde dice The Renaissance, ustedes van a poder encontrar un video que es introductorio y que les amplía un poquito más acerca de la importancia del trade, del comercio, a la hora del crecimiento de una sociedad. Tenés formas tenés familias bastante adineradas que generan monopolios en la banca, en los recursos. También tenés territorios que son importantes en la producción de ciertos recursos o naturales o metales en específico. Así puede decir, en cierto territorio había oro, en cierto territorio había plata, y lo que hacían entre las diferentes regiones era el comercio, el trueque, un trueque estructurado, ¿verdad? No era de que, te cambio un espejo por una, o sea, no era, era el intercambio de recursos. Tenés sociedades que florecieron, tenés a Firenze, Florencia, in English will be Florence, you have Venice, you have Rome, que crecieron increíblemente a través del comercio y la explotación de ciertos recursos, lo que le permitió utilizar el término patronage, el patrocinio. Patronage es el antecesor de esto. Ustedes han escuchado en YouTube que muchos de los youtubers están abriendo una cuenta en Patreon y dicen, vayan a mi Patreon y suscríbanse por tanto dinero y yo les voy a generar contenido. Este Patreon o este sistema de patronage, de patrocinio, funcionaba desde acá. ¿Y por qué el renacentismo fue posible? Porque logras una estabilidad no completa, pero sí estabilidad o riqueza en ciertas mayoritariamente en las urbes, pero en ciertos grupos focalizados, lo que puedes llamar monarquía, nobleza o clase alta, como tú lo quieras llamar, tenían su estabilidad porque tenían los recursos. Entonces dice, ¿en qué puedo gastar estos recursos si ya tengo cualquier otra cosa? Entonces lo que hacían es, a través de este sistema de patronage, que era el patrocinio, pagaban artistas, apostaban en el arte. Entonces fue así que el arte fue floreciendo, y el arte en sus diversas disciplinas. El arte, entiendes esto como escultura, entiendes esto, o sea, a través de la pintura, de la arquitectura, del diseño, del dibujo. Entonces fue así que muchos de estos artistas empezaron a construir estos grandes monumentos arquitectónicos, estas grandes figuras y esculturas que nosotros ahora consideramos como las figuras icónicas del periodo renacentista o del Renacimiento, a través del patrocinio. No hubiese sido posible si nadie tuviera la riqueza de los recursos o toda la explotación de los recursos o de la riqueza que se tenía. Ok, primera idea ahora es here also modern capitalism
was born. Private individuals or companies, not the government, own businesses. The main goal is profit. Ok, en este tiempo ya no es el periodo anglosajón donde es como vamos a saquear, vamos a matar, conquistar. De alguna forma sí era el expansionismo, ¿verdad? Pero el profit a través del negocio era muy rentable para estos monopolios. Entonces el concepto de capitalismo moderno no es algo inventado exclusivamente en los Estados Unidos, como uno puede decir. O sea, la propiedad individual, o sea, decir, este es mi terreno, esta es mi tierra y esta es mi casa como private individual, es un concepto de capitalismo. Y luego las compañías también tenemos su posesión. La banca, una de las bancas, de las primeras bancas y las bancas más influyentes de Europa en ese tiempo, por la familia Domici, estaba presente. Y eso le permitía a esa familia hacer inversión en diferentes formas de arquitectura. ¿Por qué hacía esa inversión en el arte? Porque lo hacen actualmente muchas personas que tienen dinero. Dicen, yo voy a hacer un donativo a tal museo, voy a donar mis pinturas. Lo haces por fama, reconocimiento, gloria, prestigio a tu nombre, cualquier razón. Por esas mismas razones, estos renacentistas o personas del periodo del Renacimiento hacían estas donaciones. ¿Por qué? Porque querían dejarle saber a todo el mundo su poder a través de qué. ¿Quién financió ese edificio? Ah, la familia tal. ¿Quién financió esa pintura? La familia tal. Entonces, acompañado del artista, siempre tenés al financista. El sistema de Republican government arose in most cities. Citizens participated. El primer sistema de república que entendemos funcionó durante ese tiempo. Funcionó por el hecho de que siempre había una monarquía, pero hubieron el despertar y la curiosidad de principios antiguos o principios clásicos. Entiéndase, principios clásicos, un periodo greco-romano, de la cultura griega y de la cultura romana, donde la democracia saben que nació. Entonces, estos principios de democracia y de participación y de civismo fueron implementados en este periodo renacentista. La participación ciudadana, no crean que era la democracia pura de que era el 50, o sea, el 50+1. No. Eran limitantes para espacios limitados realmente que daban la apertura para la participación del pueblo. Entonces, ese es el contexto quizás político-histórico que tenemos por acá, chicos. No sé si tenemos alguna pregunta antes de pasar con algunos personajes. Any question, guys? Okay, esta sesión se va a dividir en dos partes. Una va a ser un poquito como una lecture y tal vez se les va a cansar, y la otra ustedes van a participar. No se preocupen. Yo sé que quieren ahí aportar muchas ideas. Niccolo Machiavelli, o Maquiavelo, como ustedes lo pueden conocer, estaba en ese periodo, de 1469 and the 1527, in The Prince, uno de sus primeros escritos, said, basically, one must do whatever one must do to get and stay in power. If it works, it is the right thing to do. Forget ideals, lie, cheat, even murder if you must. A stable state is needed. Entonces, en esta concepción o este escrito, uno de los primeros escritos de corte político, básicamente Machiavelli expone la forma de ser un buen líder, o como un líder debería de ser en estos tiempos. O sea, es como el fin justifica los medios. Entonces, esas son las exposiciones en los escritos que tenemos, que no todo el mundo tenía acceso, solo tenían las élites, las monarquías y los nobles. Humanism. Humanism is a term that is estrictamente vinculante al término de renacimiento. El término humanismo is a system of thought and action concerned with human interests and values. Was the dominant movement of the Renaissance. Tenemos el periodo renacentista o del Renacimiento con un movimiento dominante, un movimiento sociocultural, un movimiento durante un periodo histórico, ¿verdad?
Entonces el periodo histórico, el periodo cronológico es el Renacimiento, 1300, 1600 aproximadamente, donde inició en Italia. El movimiento sociocultural que se exponía era el humanismo. El humanismo consiste en el interés al ser humano y sus particularidades y sus valores. Human beings have dignity and intelligence. Se reconoce la inteligencia individual del ser humano y su dignidad. We, como sociedad, we can change the world and make it a better place for all. Entonces pasamos de una corriente quizás más eclesiástica donde la iglesia dominaba cualquier pensamiento o cualquier dictamen o tenía influencia en cualquier área del quehacer de la sociedad, a una donde era de reflexión. O sea, somos seres humanos, tenemos una dignidad, tenemos una inteligencia, tenemos necesidades, tenemos valores. Entonces tenemos que descubrir eso. Y se descubrió a través del arte, de las diferentes disciplinas, de la educación, de la investigación. Y a eso se le llama humanismo. For example, you are part of the School of Arts and Sciences. ¿Por qué razón? Porque, y en español se llama Facultad de Humanidades. Y en inglés, Arts and Sciences. O incluso en Estados Unidos le llaman liberal arts, las artes liberales, ¿verdad? Pero realmente aquí puedes encontrar estudios de filosofía, la disciplina de la pintura, escultura, en el área artística, ¿verdad? Pero la filosofía, la lingüística, entonces todo eso forma parte de esta corriente humanista. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Yep, no. Yes. Chévere, si lo siente que en algún punto, ustedes me avisan. The ideal so-called Renaissance man was successful in business, well-mannered, educated, athletic, and brave. ¿Qué era el ideal, el prototipo del hombre ideal del Renacimiento? Tendría que ser successful in business. O sea, no cualquiera del plebeyo, no cualquiera del campo, no cualquier campesino. It needs to be well-mannered, bien educado, ¿verdad? Con buenos modales, educated in knowledge, athletic and brave. Ese era el ideal del hombre del Renacimiento. The goal of education became making people well-rounded. Entonces pasamos de un objetivo de la educación a un adoctrinamiento religioso a una etapa durante el Renacimiento de convertir el hombre en lo que se considera como well-rounded. Podemos decir en las palabras en español, la traducción integral podría ser un sinónimo. If you're considered a well-rounded person, it means that you are educated, that you know a lot of things about different disciplines. Entonces, ese era el objetivo, tener un hombre íntegro en diferentes disciplinas, conocedor de diferentes áreas, practicante de diferentes técnicas. Yo dicen todos, ajá, sí, eso es lo ideal. Por eso estamos aprendiendo sobre el Renacimiento. Religion remaining important. No es que, y esta concepción es una mala concepción que se tiene, dice durante el Renacimiento la humanidad se desligó de la religión. Para nada, para nada. La religión ha estado presente, el cristianismo en su forma estuvo presente durante el desarrollo de estas sociedades. Estuvo a la par. Religion is remaining important, but the authority and some practices of the church began to be questioned. ¿Qué pasa? Que pasamos de una figura de iglesia te dicta todo lo que quieres saber. Porque recuerden que el acceso a la Biblia tampoco es que estaba handy, que cualquiera, voy a comprarme una Biblia aquí y la voy a leer. O no voy a ir a misa o al culto o a cualquier cosa y voy a leer la Biblia. No. Para empezar, la mayoría de la población era analfabeta. La mayoría de la población no entendía latín. O si lo entendían, era un latín muy diferente. Era el latín que estaba en el texto bíblico, era muy complicado.
Solo lo hablaban gente de la realeza, de gente de eclesiástica, de la monarquía, de, no sé, de ese gremio. Entonces, pero la gente que empezó a investigar, que empezó a prepararse, que empezó a estudiar, empezó a cuestionar ciertas cosas. La anatomía, por ejemplo, la evolución de ciertas especies, empezó a ver lo que significa ser un humano. Sin embargo, la presencia de la iglesia siempre estuvo y siempre tuvo influencia. Gutenberg Bible. Con eso, chicos, ya hemos tocado este tema en anteriores sesiones, pero me parece interesante que reflexionemos sobre este acontecimiento en particular. Gutenberg Bible, name of the craftsman and inventor of the printing by use of the movable type, que veíamos en una línea de tiempo anterior, que era la invención de la imprenta, es muy importante. La imprenta es muy importante por el hecho de que significó la no masificación en una primera instancia, pero la copia de diferentes textos, que de no haberse inventado, la forma en que eran reproducidos era a mano. Y el sesgo a la hora de copiar un texto a otro texto, it was always, guys, it's like, es como que si, like, somebody's telling you a gossip. So you copy the gossip, you tell another person, and then it's going to be some sort of like differences over there. So that was the problem with copying by hand the different texts. Porque siempre tenían una modificación. O a veces cuando se traducían de algún idioma a otro idioma, del griego al latín, de latín a otra lengua. Entonces, probably some of the meanings were lost in translation. Y por eso es que ahora, incluso la Biblia tiene muchas interpretaciones porque las traducciones fueron hechas de alguna forma. Entonces, la mayoría de los textos pasan en este periodo del griego o del latín. ¿Ok? Todo el mundo tenía a la hora de, se inventó la imprenta y todo el mundo tenía acceso a libros. No, no fue así. Fue un proceso. Pero sin embargo, esto facilitó el hecho de que posteriormente más personas accedieran a más textos. ¿Ok? No sé si tenemos alguna pregunta. Vamos bien acá. Some brilliant people that lived during this time. Probably you know this guy, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci painted this. You're mostly, and I'm pretty sure you're familiar with this, with the Mona Lisa or Gioconda. Leonardo da Vinci studied geology. Leonardo da Vinci studied chemistry, anatomy. He designed buildings. He built canals and weapons, and sketched engines and flying machines. A esto se le consideraba un renacentista puro, un well-rounded person. He didn't only paint a painting. He practiced geology, chemistry, anatomy, designing buildings, and influence on many drawings and different things that we still use today. Entonces, ese era el ideal de la educación, de la formación. Imagínense, y esto es como un análisis. Imagínense todos estos personajes en el siglo XV, siglo XVI, con todas las limitantes, donde la imprenta era recién inventada, y ahora que todo lo tenemos en un teléfono, que todo lo tenemos en la palma de nuestras manos, y lo complicado que se nos hace. Lo complicado que se nos hace no el acceso a la tecnología o el acceso a la información, el acceso a la voluntad de buscar esa información. Entonces, ¿qué no habrían inventado estas personas? Bueno, no sé, puede ser algo circunstancial, pero ¿qué no habrían inventado estas personas si tuvieran acceso a un teléfono con internet y toda la información que se sabe? Entonces, yeah, guys, you gotta read, you gotta do your readings. Con excusas, ay, que son 6 páginas. No. Michelangelo
Esta una de las esculturas más famosas, que es el David. He painted the Sixtine Chapel ceiling, la capilla, el techo de la capilla Sixtina. Sculpture de David. Designed also buildings and wrote poetry. Entonces, lo multifacético que eran estos personajes, y por eso trascienden en historia. Lo multidisciplinario de sus intereses, desde el arte, desde la literatura, desde la arquitectura. Entonces, eran a estos influencers de nuestro tiempo que la gente les pagaba, como que si tuvieran, es como que diga Miguel Ángelo, ok, voy a abrir un OnlyFans de arte. Y a la gente que me pague voy a empezar a desarrollar todo mi arte, mi conocimiento. Entonces, ese era el sistema. Tenías un financista, que usualmente era un monarca que tenía empresas, que tenía terrenos, que tenía explotación de recursos a través de la esclavitud, a través de la expropiación, o como se llama el sistema, pero apostaba en la conciencia o el desarrollo del arte, la cultura y de la sociedad. Sí, ahí búsquenlo en OnlyFans o Patreon, tal vez. All right, ¿quién más vivió en este tiempo? Desiderius Erasmus. Posiblemente ustedes han escuchado sobre las becas Erasmus. Posiblemente no, pero bueno, de aquí está el tipo. A priest who wrote books, The Praise of Folly, condemned ignorance and superstition. He condemned ignorance and superstition. He believed education could lead to more perfect societies. Y esta creencia del renacentismo de Desiderius Erasmus no está presente en estos tiempos, chicos, donde decimos, creemos que la educación transforma vidas, creemos que la educación hace mejores sociedades. A través de la educación podemos cambiar el estilo de no sé qué. Y miren lo que la educación logró en este tiempo. Logró la mayor cantidad de obras arquitectónicas que nosotros al momento conocemos y decimos, wow, esto sí es calidad. Tenemos pinturas que todavía admiramos, tenemos esculturas que todavía admiramos y tenemos diferentes escritos que todavía fueron influencia para incluso los textos políticos del Nuevo Mundo, en todo caso la influencia de la Constitución de los Estados Unidos o su Bill of Rights. Entonces, es muy importante que no menospreciemos la cultura o la historia, porque a veces nos da un referente de dónde venimos y por qué realmente somos como somos. O por qué realmente existe eso. A mí me gusta siempre preguntar, mire, y las llaves, yo digo, a veces me pongo a pensar las llaves, pero ¿quién inventó las llaves? ¿O cuándo se inventó las llaves? ¿O por qué inventaron las llaves? O sea, y voy al Google, porque si tengo el chance de tenerlo ahí, pues veo quién inventó las llaves. Entonces, esa actitud es la que deberíamos de explotar un poquito más nosotros, chicos. No solo ustedes, ¿verdad? Como todos como ser humano, y pues lograr esta cúspide de conocimiento. Imagínense lo diferente que fuera esta sociedad salvadoreña si todos tuvieran un pensamiento donde condenamos la ignorancia y la superstición. Ay, y la superstición conste que era una práctica que venía también de estos rituales o de estas prácticas religiosas. Entiende, esa religión practicada de cualquier punto, ¿verdad? Ya sea el cristianismo en ese tiempo, el paganismo, cualquier otra forma de religión. Entonces dice, ay, me echaron una maldición o estoy condenado. No, te pasa esto porque por este A, B o C motivo. Vamos a ver, creo que tengo un par de comentarios por acá. Sí, o sea, tú decides de dónde venía, pero usualmente podría venir de dos corrientes. All right. Vamos a ver. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Vamos a pasar a la parte donde ustedes hablan, porque yo ya, like, I have us. All right. Who wants to help me reading? ¿De qué estaban hablando estas personas en este tiempo del Renacimiento? I can read if you want. Great. Thank you, Natalie. Okay. Exploring the world. During the late 15th century, many English explorers launched ships into unknown waters. Most were concerned with three things: gold, glory, and God. Stories of hidden treasure lured some, while the possibility of discovering a direct westward route to Asia motivated others. Still others sought to bring
Christianity to those who had not been converted. All right. ¿De qué se hablan hablando las personas? Sobre el expansionismo, sobre el descubrimiento de nuevas tierras, de nuevas rutas comerciales. Nuevas rutas comerciales. ¿Por qué? Porque a través del comercio nosotros podíamos crecer como sociedad en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la historia de que buscaban las Indias orientales, el descubrimiento de las Américas, descubrimiento, colonización, y por ende ustedes ya saben la historia, era por buscar nuevas rutas comerciales. ¿Por qué 3 razones buscábamos esto? Lo buscábamos por gold, glory, or God. En nombre del oro, porque queríamos riqueza. En nombre de la gloria, porque queríamos reconocimiento como exploradores, como pintores, como monarcas, como reyes, como sacerdotes, como papas. Por eso. O en nombre de Dios, que en nombre de Dios se cometieron, y esto es hecho científico, en nombre, la iglesia en nombre de Dios cometió muchas barbaries porque no era el sistema correcto, no eran las prácticas correctas. Conste, estoy criticando la práctica, no la religión. Sí, no sé, en ese caso, ¿qué descubrimiento les viene a la mente? Que nosotros estemos familiarizados. El de Christopher Columbus to the Americas, también de los ingleses en el territorio norte de las Américas. ¿En qué año fue el descubrimiento de las Américas? Descubrimiento entre comillas, lo estoy poniendo aquí. La llegada de estos personajes, Christopher Columbus, a las Américas, llamémoslo así también. ¿Se recuerdan? Any idea, guys? $1492. All right, great. Entonces, en ese periodo, chicos, es un periodo de renacimiento, es un periodo de exploración. Todo el mundo estaba en estas nuevas rutas comerciales. Cuando se descubre el nuevo territorio, no descubre, ¿verdad? Bueno, you know the idea. Entonces, en ese tiempo, pues todos, no solo eran los españoles a través de la flota de algunos, eran los italianos, los portugueses, los alemanes, los belgas, todo el mundo quería tener su parte en el nuevo territorio. Entonces, todo el mundo was talking about exploring the world. All right. ¿De qué más estaba hablando las personas? Aparte de exploring the world, we wanted to explore the sky. Can I read, Mr.? Yeah, go ahead, Miguel. Thank you. Okay, exploring the sky. In 1609, yeah, Galileo built a telescope that magnified objects 20 times, allowing him to see the surface of the moon. Sorry, he discovered 4 satellites of Jupiter and found that the Milky Way was made up of stars. Galileo's findings initially gained his fame in an appointment as court mathematician. Yeah. However, among his theories was the idea that our Earth, revolves around the sun. This theory directly conflicted with the teachings of the Catholic Church, and Galileo was declared as heretic. All right. Todos conocemos eso, ¿verdad? El hecho de la postura de Galileo, las contribuciones de Copérnico y la creencia inicial que la gente tenía, guys, the center of the universe was the earth. But then this guy said, okay, no, we're going to research. We're going to find out. We're going to do some research. We're going to build this instrument that is the telescope. En the telescope, esta primera herramienta, imagínense cómo ha evolucionado y en la cantidad de telescopios que tenemos ahora, que son un poquito más avanzados, mucho más avanzados, y que podemos ver más allá, después podemos ver planetas, asteroides y todo eso. Entonces, y postula su teoría que finalmente, bueno, inicialmente fue considerada como hereje, porque ¿cómo era posible que la Tierra no era el centro del universo? Entonces,
la posición del Renacimiento te permitía o le permitía a estas personas el descubrimiento a través de las diferentes disciplinas, el descubrimiento, el conocimiento y pues la verdad al final. Pero ustedes me pueden decir, no hay una verdad absoluta y yo voy a estar de acuerdo contigo porque lo que hoy consideras verdad, mañana puede ser no ser verdad. Lo que toda esta gente pensó por mucho tiempo, que la Tierra era el centro del universo, vino alguien, descubrió, investigó y hizo la tarea y digo, no, no es así. Entonces el día de mañana va a haber otra cosa que vos pensás que toda la vida fue cierta, pero te vas a dar cuenta después de un par de años, tú mismo o alguien más va a darte cuenta que ella no te quiere. Right? Entonces, así es la vida, chicos, las cosas cambian. Entonces, ya esperaba sus comentarios yo. Yes, tal vez así, es que así rápido, ¿cómo que digo que qué? Rápido vuelven a la clase, dejan de estar hasta la almohada, tiraron por allá. No, no creo que estén acostados y dormidos. Yo sé que están tomando apuntes de todo esto. Guys, remember that this reading is going to be available. Ya está disponible en la sección que dice readings. Esta es parte de la lectura. Quise cubrir algunos temas para, you know, like in order to facilitate. Un poquito, ¿verdad? La lectura en el sentido que ustedes sé que son ávidos con esto y no les cuesta leer 6 páginas en una semana. Eso no es complicación para ustedes, pero quise apoyarlos un poquito más. ¿Qué más tenemos en este periodo del Renacimiento? ¿Qué más? Aparte de exploring new lands, exploring the sky, we were exploring the human body. ¿Alguien más, chicos? I can read. Great. Exploring the human body, doctors in the early 17th century had little knowledge of the intricate workings of the human body. Physician William Harvey made significant contributions to the field of medicine. However, in the 1616, Harvey taught his students that the heart pumps blood around the body through veins and arteries. His ideas were confirmed not only by dissecting dead animals, but by studying the hearts and blood of live animals. Great. Okay, that's okay. Thank you very much. Okay. Mucho de la anatomía, chicos, que conocemos fue en ese periodo también, de forma primitiva. Entonces ustedes pueden decir, ay, mister, pero es que estamos viendo el Renacimiento y qué aburrido, pero es que muchas de las cosas que ahora sabemos como humanidad fueron gracias a este periodo. Y por eso, gracias a ese periodo de investigación. No fue un año, no fueron 2, fueron alrededor de 200, 300 años. Y puede ser, incluso tú me puedes decir, no, pero todavía estamos en un periodo de renacimiento, un renacimiento tecnológico, un renacimiento 2.0. Y yo te podría decir, estoy muy de acuerdo contigo. Pero la importancia de este tiempo. Y todo esto, chicos, recuerden, ¿por qué? Incluso con el primer level, que era Anglo-Saxon, siempre vimos una introducción, porque es muy importante saber en qué sociedad estos escritores estaban viviendo. Miguel, dígame. Sí, yo tenía esa duda, que si todavía el Renacimiento estaba en la actualidad, porque como se lo hace mención, ¿verdad? El Renacimiento vuelve, en ese caso, a transformar la sociedad que tenemos hoy en día, pero no sé si se puede denominar como eso. Así en la actualidad me refiero. O sea, como periodo histórico ya pasamos, pero como la concepción o la idea de un renacimiento que es un retomar como sociedades la importancia del conocimiento o el humanismo que todavía está presente, explorando las diferentes disciplinas, ampliando las diferentes disciplinas, pues sí, ¿verdad? Pero como periodo ya culminó, tuvo su inicio, tuvo su clímax y tuvo su desenlace, tuvo su fin. Recuerden que, y en el video lo van a poder explorar, en el video de preview y en el video de expansion, por si lo quieren ver después, en esos videos van a poder encontrar que esta sociedad de Italia, donde nació el Renacimiento, querían traer de nuevo o renacer estas prácticas grecorromanas. Grecorromanas en el sentido de Grecia, donde las prácticas de Aristóteles, las enseñanzas de Cícero, las enseñanzas de Platón, todo eso querían volverlo a aplicar.
porque habían pasado un periodo de oscuras que es conocido como el Dark Ages, un periodo feudal durante la Edad Media, donde el conocimiento era dejado a un lado. Entonces, en ese periodo del Renacimiento, que es el renacimiento de nuevas ideas, de nuevos pensamientos y de exploraciones, es donde se logra todo eso. La imprenta, las exploraciones, los viajes de Cristóbal Colón, la evolución de la anatomía, la escultura, nuevas formas de construcción. O sea, ve cualquier disciplina y siempre va a haber una etapa del Renacimiento. Cualquier disciplina que la puedes encontrar. Si así, podemos ver el deporte, pues sí, el deporte tuvo su otra etapa. Vamos a ver. La primera vez en muchas cosas. First time, potatoes and tomatoes in Turkey are among many new foods explorer introduced to Europe. Umbrellas are first used in England. Heels appear on shoes of both men and women. Es que la cosa de tacones era una cosa de hombres y mujeres. Incluso los zapatos de hombres en este tiempo siempre tienen taconcitos. No diga. O sea, el tamaño es la diferencia. All right, pero interesante. ¿Por qué se introdujo a Europa? Porque a través del comercio, ¿verdad? O a través del descubrimiento y la exploración del nuevo territorio, lo trajeron de las colonias, lo trajeron al mainland. Food and fashion. Vamos a ver, ocupo varios. Por cada puntito me va a ayudar alguien. ¿Alguien? Breakfast was not a common meal for any class of English society. The main meal, dinner, was eaten about 11 in the morning and a lighter supper at 5 or 6. Imagine, guys, how crazy. The main meal was dinner, and dinner was served at 11 in the morning. O sea, lo que ahora consideras como el brunch, antes del lunch, era tu dinner, y eso era todo, y al final tenías un sustento, quizás hay una rebanadita de pan, trigo, harina o algo así, alrededor de las 5 o las 6, si ya te dio hambre a las 12 de la noche, como nos pasa a muchos ahora, ya. All right, para la dieta del tiempo, la dieta del tiempo. All right, thank you very much. Can we have another one? Yeah. During much of this period, high fashion meant bright colors, luxurious fabrics, and complex styles. Heavy brocades and velvets were laden with precious stones, pearls, and embroidery, while monstrosly large ruffs, colors, encircle the neck. All right, high fashion, guys. It was bright color, estos corsets super grandes, telas extravagantes y costosas, estilos bien complejos, tanto para hombres como mujeres, ¿verdad? Perlas, piedras preciosas, ¿qué? Collares, collars that are like very... Imagínense las temperaturas de ese tiempo y andar con... Imagínense cargar con esta vestimenta y comer solo una vez al tiempo. No, peligroso. That was the time. All right? Entonces, you guys, you gotta reflect on this. Todos los beneficios que tenemos ahora. All right, can we have another? Thank you, Manrique. Can we have another one? White skin, fair hair, and red lips were considered the epitome of beauty. To attain these ideals, women bleached their hair in the sun, wore red lipstick, and whitened their skin with mixtures of ground alabaster, egg whites, and other ingredients. All right, thank you. El concepto de belleza, right? The concept of beauty. What was the concept of beauty? What do you have to do? I'm sorry for that, guys. Lo puse aquí, ¿me entienden? Lo ideal era white skin. Si pensaste que Michael Jackson was the first one, no, he was not. Fair hair. Tenías que tener considerable cantidad de cabello. Red lips. We're considered the epitome of beauty. ¿Qué tenían que hacer las mujeres para lograr eso? Woman bleached their hair. ¿Pensaste que el teacher fue el primero que hizo eso? No, I was not the first one. So back in the Renaissance period, they did it. Wore red lipstick and whitened their skin with mixture of different... I'm sorry for that.
en diferentes formas, o menjurje, ¿verdad? Que utilizaban para la decoloración. Great. Let's continue. A clean, bright smile was as fashionable in the 16th century as it is today. Unfortunately, the English did more harm than good to their teeth by scrubbing them with powder, pumice stone, brick, and coral, and rinsing with a mixture of sugar and burnt salt and honey. Great. El blanqueamiento dental, ¿verdad? Era como otra forma de que ellos, o sea, el tener dientes amarillos, pero el mecanismo era el erróneo en ese tiempo. Right? Incluso ahora el concepto de belleza, hay mucha gente que se blanquea los dientes, lo cual está bien si de base tenés una buena higiene bucal. Anyways, esto era food and fashion back in the Renaissance time. ¿Qué era el yo quiero decir algo. Hace poco estaba leyendo un poco sobre esto, ¿verdad? De cómo ellos trataban de alcanzar algunos prototipos de belleza y de hecho eran bastante peligrosos algunos porque las mujeres, como no tenían, por ejemplo, el polvo, las bases y todo lo que tenemos nosotras ahora, utilizaban incluso plomo. Kylie Jenner. Exacto, entonces utilizaban como plomo para ponerse en la cara y cosas así, que al final son demasiado peligrosos para la piel. Ajá, exacto, pero era nada más para encajar en todos estos tipos en todos estos prototipos que se les ponían. Great. Thank you. That's true. That's true. No podemos poner feministas aquí también de vez en cuando. No siempre que ustedes quieran. But that's true. Incluso también los hombres tenían ciertos estándares, ¿verdad? De belleza que tenían que cumplir. De prácticas que deberían hacer. Arts and entertainment. ¿Cómo se entretenían estas personas? Can we have another one? Most well-to-do families owned music, books, or musical instruments and used them on social occasions. Music influenced every corner of England. Even barber shops had lutes to entertain waiting customers. Great, thank you. All right, so music was present back in the day. What else? Another one? All levels of society attended the theater. In 1599, a person could gain admittance to the theater yard for merely a penny. Well, the best seats cost the most and were generally occupied by the higher classes. All right, great. So theater was present. La estructura de entretenimiento como teatro estuvo presente. Y el teatro, recuerden que está muy ligado también a la literatura. ¿Por qué? Porque en el género drama podemos encontrar algunas formas de literatura como el playwright, que son estos guiones, ¿verdad? Que se seguían, estas historias que se contaban a través del teatro. Entonces, vemos cómo trasciende la forma de expresión de un escrito a una forma de entretenimiento como lo es el teatro. Amusements. All right, can we have another one? Yeah, here. Great, go ahead. The upper classes often danced after supper, especially at the royal court. During some of the most lively dances, gentlemen removed their swords to avoid tripping up over them. All right, so they used to have dances, right? El Palacio de Versalles es muy famoso por sostener muchos bailes que eran complejos, llamémoslo así, complejos. Pasaba de todo pasaba ahí. Si pensaste que has ido a una fiesta donde ha pasado de todo, no has ido a la fiesta de los bailes de Versalles, del Palacio de Versalles. Ahí los reyes hacían grandes fiestas y festines. All right, let's continue. Thank you. All right, can we have another one? I read? Yeah, go ahead, Lisandro. Okay. During the decline of archery, Parliament allowed
tennis, bowling, and football. Despite the lower class continues to play football and games so violent that often men died while playing. All right, great. Y esto es lo que les decía, o sea, el Renacimiento afectó a todas las áreas, incluso hasta el fútbol. Hay un documental que es una miniserie, bueno, es una miniserie realmente, más que un documental, que relata sobre los inicios del soccer, del fútbol. ¿Verdad? Entonces, el soccer fue inventado en Inglaterra, pero para las élites, para grupos, era muy diferente, tenía una duración más alargada, los sistemas las reglas eran diferentes, no existía la FIFA en entonces, pero eran otras formas de entretenimiento y la arquería fue relegada, pero otras formas como el tenis, bowling, el fútbol empezaron a nacer. Y son deportes que, si bien en este periodo del Renacimiento, que estamos hablando siglo XVI, siglo XV incluso, todavía están presentes y vigentes. Han tenido su evolución, pero nacieron de acá. Entonces, por eso no podemos, a la hora de hacer la reflexión, la importancia del Renacimiento, porque muchas de las cosas que todavía tenemos, o las prácticas, o los conocimientos que tenemos, nacieron de este periodo. O se solidificaron durante ese periodo. Right, thank you. Literature of the time. Ok, solo voy a hacer rápido aquí el bosquejo. People are reading advertisement for America. Chicos, recuerden que en este contexto las migraciones al Nuevo Mundo ya estaban pasando, ya estaban sucediendo, estaban siendo financiadas por los diferentes élites o poderes, ya sean el poder inglés o los españoles o los portugueses o todos los que ya ustedes saben, ¿verdad? Que colonizaron el nuevo territorio. O los Dutch people. ¿Qué pasa? Hay una campaña masiva y esto lo van a ver cuando ustedes cursen en literatura norteamericana. Había una campaña masiva de promulgar la migración hacia el nuevo territorio. Entonces, usualmente utilizaban advertisements, que era una forma impresa, que es forma de literatura. ¿Qué leías? Por ejemplo, leías cosas como panfletos donde decían, "Here are no beggars to be seen. Jealousy among men is here very rare. Nor are all mates to be met with." Entonces, básicamente decía, ya, la vida es ideal, todo es nuevo, todo es no sé qué, tendrás tu oportunidad, ven con nosotros, súmete allá. Y eso era básicamente en forma impresa. Entonces la gente inmigraba porque necesitaban más personas para colonizar ese nuevo territorio. No era los monarcas que se iban por allá, en una primera instancia. Ustedes ya más o menos saben la historia. Religious books, siempre tenemos religious book, New English Version of the Bible, including the King James Bible, incluso que está vigente. Por ejemplo, ustedes pueden tener la versión de la Biblia del King James, que tenía también sus modificaciones. O sea, los libros, dependiendo de las versiones de la Biblia, los libros de la Biblia, dependiendo de sus versiones, pues pueden variar. Por ejemplo, ahora puedes encontrar diferentes textos en diferentes denominaciones de religión. ¿Ok? Y esto pasaba también aquí, ¿verdad? The Complete Angler is basically combined practical information about fishing with quotations, songs and folklore, and description of idyllic rural life. Entonces, la producción fue un poquito más masiva, chicos, en el sentido que ya teníamos la imprenta. Entonces, podíamos imprimir libros y textos de diferente índole. Entonces, la diversificación del interés ya no solo era como lo veíamos anteriormente, que era limitado a cosas religiosas, o cosas políticas, o cosas de instrucción. Ahora podemos encontrar incluso libros de pesca, libros de canciones, de folklore, descripciones religiosos, panfletos, o sea, todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que permitió de alguna forma la imprenta. People are writing. ¿Qué estamos leyendo en este tiempo? We're writing letters and we're writing chapbooks. So chapbooks were usually only seen or only 16 or 32 pages long, including songs, poems, and fairy tales, ghost stories and tales of travel. Entonces, ese era el tipo de cosa, ¿verdad?, que teníamos en este momento.
Literary trends. Tenemos dos tipos de tendencias literarias de la poesía, pero esto se lo voy a dejar, chicos, para que ustedes lo puedan explorar en su lectura. Esto está en el texto, en la lectura, ¿verdad? El drama renacentista, que era acompañado con el teatro. El teatro en algún momento fue vetado por el hecho de que fue prohibido, por el hecho que hacían muchas comedias y también, what's the word that I'm looking for? Sátiras de la monarquía. Entonces eso empezó a molestar a la gente y empezaron a exponerse casos donde decían, no, hay que vetar esto. Empezaron a tocarse temas seculares, entiéndase secular as non-religious. Entonces, el término secular significa que no es religioso, ¿verdad? Cuando algo te dice, oh, eso es algo secular, algo que no tiene que ver con el cristianismo, con algo así. Entonces, el parlamento puritano, Puritan Parliament, dice, cerremos los teatros porque son sitios de degeneres, son sitios de depravación, son sitios que no podemos permitir. Entonces, eso pasa. Pero el drama renacentista sí fue una forma de exposición literaria que se representaba a través del teatro. Es algo que vamos a explorar más adelante cuando veamos los diferentes géneros y el teatro también. Ok, esto sí es recomendación. Ustedes quieren aprender, chicos, sobre un movimiento muy interesante en la evolución del inglés. Lean sobre The Great Vowel Shift. Este movimiento, The Great Vowel Shift, cambió y se dio en el periodo del movimiento de Chaucer con los Canterbury Tales al periodo de Shakespeare. Entonces, en esa transición hubo muchos cambios en las vocales que actualmente nosotros tenemos en el idioma inglés. Pasamos de un inglés medio o medieval a un inglés premoderno, donde las pronunciaciones de algunas vocales cambiaron. Entonces, si ustedes quieren, la lectura les va a ayudar para entender la idea, pero hay un montón de videos que también, yo no se los traje porque después me dicen, mire, usted me mandó a ver ese video y luego otro video y luego otro video. Entonces no los quise saturar. Pero para los que tengan mente de renacentista y así medio curiosa, vayan a ver eso, que es bien interesante. ¿Cómo escribía la gente? Pues habían cambios en el spelling. Vowel sounds were spelled more predictably. Silent E, fame, indicated a long vowel sound. Double consonants indicating short vowel sounds. Getting, right? Entonces, estas combinaciones ya eran presentes en este tiempo y se fueron estandarizando en un periodo más premoderno del inglés. El inglés como idioma, les estoy diciendo. Formas de puntuación como el sistema moderno de puntuación, incluyendo el semicolons, quotation marks, hyphens, began to emerge around the time of the Great Vowel Shift. No siempre existieron el semicolons, el quotation marks y el hyphens. Fue básicamente durante este periodo de premodernismo del idioma, durante el renacimiento, perdón, siempre hago la traducción mala de renacimiento, de Renaissance, que estas cositas fueron evolucionando. Letras como la U, la B, which had been interchangeable, antes se utilizaban indiferentemente, intercambiablemente, se hicieron distintas. Ahora la U era una cosa y la V era otra cosa. De igual forma la I y la J. Entonces se utilizaban indiscriminadamente, vos podías utilizar una o la otra y daba lo mismo, pero ahora no, se hizo la distinción en ese periodo. Nuevas expresiones o nuevos conceptos aparecieron. Obviamente saben que los préstamos de las palabras siempre se adoptan de otro idioma. Y así el inglés adoptó raccoon de Algonquian, caravan del persa, bamboo de Malay, coffee, Turkish, curry, Tamil, knapsack, Dutch. Entonces hubieron nuevos adaptaciones o préstamos, ¿verdad? De países que no necesariamente eran europeos, sino que eran fuera de Europa. Nuevas formas fueron adoptadas en este periodo. Las formas del prefijo, sabemos que es un prefijo y un sufijo, ¿verdad, chicos? Sure. Yes. Great. Prefijo se antepone como la raíz de la palabra,
como raíz o forma para crear una nueva palabra y luego los sufijos van posterior a. De esta forma, podemos encontrar prefijos como this row, in, inter, interlink, international, non, como nonsense, sub, como submarine, uncivilized, el prefijo on. Sufijos, tenemos la aparición del sufijo ing, es la aparición de ity, como maturity, immaturity, laughable, able, la palabra able, en la Y, ¿verdad? Como gloomy, clumsy, todas esas palabras. Palabras compuestas, commander-in-chief, French woman, laughingstock, and pincushion, aparecieron. Formas y conversiones de los verbos o de las palabras. Por ejemplo, empezábamos a transformar una palabra, un verbo a un nombre. Por ejemplo, la palabra laugh, que es ja, la acción, pero también significa, oh, what a laugh. Que es risa o carcajada. Scratch, también la forma de verbo y la forma de nombre. También las formas venían del nombre al verbo, es lo opuesto. Gossip, o sea, un gossip, un chambre, y chambrear, ¿verdad? Season, que es el sazonador, y sazonar. All right? Entonces, todo esto, chicos, van a encontrarlo en la lectura. Pero son algunas de las contribuciones que hizo este periodo del Renacimiento o los cambios que se pudieron presenciar en el idioma inglés. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo lo tengo como 2 minutos. Questions? ¿No? Bueno, entonces les informo, chicos, que tienen la core question number 3. Está disponible en el London Gazette. Vayan a hacerlo, háganlo con tiempo, por favor, que no les voy a estar habilitando después. Do it as soon as possible, please. I don't want excuses anymore. Entonces, core question va a estar disponible a partir de hoy hasta el 16 de febrero. Miren cuándo se lo estoy diciendo. 9 de febrero. Una semana tienen básicamente. All right. Esta presentación va a estar disponible, chicos. Posteriormente, no sé si están viendo esto. Va a estar la grabación por acá. En el desarrollo del tema, chicos, vamos a poder encontrar 2 cosas. El desarrollo del tema, el preview. It's very important that you guys like watch this part. ¿Por qué? Porque les va a dar un antecedente o el background un poquito más expandido de lo que es el Renacimiento. Por acá van a encontrar la grabación donde dice development y este texto está en español. Perdón, este video está en español, que es una expansión de lo que es el Renacimiento. Y van a poder entender un poquito más sobre este tema. ¿Preguntas? Bueno, tareas de esta clase solo llevan el core question y la lectura del material, ¿verdad? Que ya está disponible también. No sé, chicos, si se me muteó la conversación, a ustedes se les apagó el micrófono. Ok, quedamos así entonces, chicos. Los voy a dejar para que puedan avanzar con sus lecturas, con las diferentes actividades. Todavía queda un par de minutos, pero los voy a dejar ir hasta ahorita, ¿verdad? O me voy a quedar 5 minutitos por si tienen alguna pregunta. No. Entonces, recordatorio. Tienen el TED con deadline para mañana. De esta clase, lo único que se llevan es el core question número 3, que tienen deadline hasta el 16. Háganlo hoy. Les voy a dejar salir antes para que puedan hacer eso. Si ustedes, bueno, hagan la lectura, si ustedes pueden, lo más pronto posible, que está aquí. Es el texto que parte lo cubrimos en la clase y parte pues ustedes lo van a hacer la lectura.
Vayan a ver el shift de las vocales. Ese tema es muy interesante que ustedes lo sepan como futuros lingüistas. Y pues estamos a la orden. ¿Preguntas? No. Excelente. Espero que les haya gustado el tema, chicos. Espero que les haya gustado la clase y pues hayan aprendido algo nuevo sobre el Renacimiento. Quedamos a la orden. La diapositiva ya la subió. La puede subir en un ratito. Ahí tengan paciencia. Tengo que esperar que se convierta el video y luego le subo el video y la diapositiva. Sí, eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Cuídense, pórtense bien, que nada les cuesta. Bye, bye.